Empezaremos con una función f de x y vamos a suponer que la podemos expresar como un polinomio de grado infinito. Entonces, este polinomio lo vamos a poder escribir como la sumatoria del índice k va de 0 a infinito de el coeficiente ak con x a la k. Entonces, si desarrollamos esta notación, tenemos para a0 tenemos a0, después para k1 tenemos a1 a la x1, que lo vamos a dejar en x, más para k2 a2 a la x al cuadrado, más a al cubo x al cubo, más a la 4 x a la 4, y así nos podemos seguir hasta el infinito. Entonces, un polinomio se difiere del otro de sus coeficientes. Entonces, un polinomio es igual si sus coeficientes son iguales. Entonces, si tan siquiera uno es diferente, entonces los polinomios son diferentes. Entonces, si podemos determinar quiénes son esos coeficientes i, podemos obtener quién es nuestro f que tenemos aquí. Entonces, si vemos, todos los demás de aquí en adelante tienen x, excepto el primero. Entonces, podemos eliminar a todos los demás si a x la hacemos valer 0. Si x vale 0, entonces nos queda que la función en 0 es igual a 0. Y todo lo demás se hace 0 porque son 0 multiplicado por una constante. Entonces, tenemos nuestro primer coeficiente, que a 0 vale f en 0, nuestra función en 0. Entonces, podemos obtener quiénes son nuestros coeficientes si evaluamos el 0 y la que nos quede es la que no tenga x. Entonces, hay una operación que hace que a este polinomio vaya bajándole una potencia cada vez que operamos esto, que esto es la derivada. Entonces, vamos a derivar a ambos lados la función con el polinomio y vamos a ver qué nos queda. Entonces, derivando, entonces tenemos la función, la derivada de la función, y del lado derecho nos queda la derivada de 0, que es una constante, la derivada de 1 por x, que es a1, más 2 a 2 por x, más 3 al cubo x al cuadrado, más 4 a 4 x al cubo, y así nos podemos seguir. Así hasta el infinito. Y de nuevo, a partir de aquí, todos los x en adelante tienen... todos los términos tienen x. Cuando evaluemos en 0, todos estos van a ser 0, excepto el último término. Entonces, evaluando el 0, tenemos que a1 es la derivada en 0. Entonces tenemos nuestro siguiente coeficiente. Entonces vamos a seguir derivando hasta ver cuál es el patrón que siguen estos coeficientes a. Entonces tenemos, derivamos de nuevo, tenemos la segunda derivada. A1 es constante, se hace 0. El siguiente nos queda 2 a 2 por x. Por la derivada de x, que es 1. Y después nos queda más. Nos quedaría 6, pero lo voy a dejar indicado como 3 por 2 por 3. Por al cubo x más 4 por 3 a la cuarta x al cuadrado y más los otros coeficientes que nos quedarían. Entonces, de nuevo, evaluando en 0, tenemos que de aquí en adelante se hacen 0, entonces nos queda que la segunda derivada evaluada en 0 es igual a 2 a 2. Por lo tanto, despejando a 2, nos queda que a2 es igual a la segunda derivada entre 2. Ok, entonces saquemos la tercera derivada. Entonces la tercera derivada nos queda constante y después nos queda 2 por 3 al cubo más 2 por 3 por 4 a la 4 x.
Entonces, de nuevo, a partir de aquí tenemos ceros. Se hace cero cuando evaluamos en cero. Entonces, cuando evaluamos la tercera derivada en cero, nos queda 2 por 3 al cubo. Entonces, esto implica que a al cubo, perdón, a 3 es igual a la tercera derivada evaluada en cero entre 2 por 3. Entonces vamos a derivar otra vez. Veamos quién es la cuarta derivada. Entonces la cuarta derivada nos queda 2 por 3 por 4 a 4 y más los otros términos que quedan con un x. Entonces, a partir de acá, cuando evaluemos en 0, se hace en 0. Nos queda que la cuarta derivada evaluada en 0 es igual a 2 por 3 por 4 por A4. Por lo tanto, nos queda que A4 es la cuarta derivada evaluada en 0 entre 2 por 3 por 4. Entonces la quinta va a sacar la quinta derivada evaluada en 0 por 2 por 3 por 4 por 5. Entonces arriba nos queda la derivada del índice del coeficiente y abajo nos queda la multiplicación 2 por 3 por 4 hasta el índice. Entonces, si se acuerdan de eso, esa operación tiene un nombre en específico que se llama el factorial. Entonces, el término enésimo es la enésima derivada evaluada en 0 entre n factorial. Y ese sería el término de nuestro polinomio. Por lo tanto, tendríamos que nuestra función la podemos escribir igual en la notación que teníamos, k igual a 0 hasta el infinito de la késima derivada evaluada en 0 entre k factorial por x a la k. Entonces, pero esto solamente pasa para el 0. Lo siguiente que vamos a querer es que tenga este mismo comportamiento, pero aquí en vez de estar evaluando en el 0, lo evaluemos en un x cualquiera. Vamos a ponerle c en la notación. Entonces, para que cuando evaluemos en ese c esto se haga 0, es porque tenemos que escribirlo como x menos c al algo. Entonces nuestro polinomio, los términos del polinomio a la potencia van a ser de este estilo. Entonces escribamos y veamos cómo quedaría. Entonces, nuestra función decimos que se puede expresar como la sumatoria de k igual a 0 a infinito de a a la k por x menos c a la k. Es decir, nuestro primer término es a0 más a1 x menos c a la 1 más a2 x menos c al cuadrado más a3 x menos c al cubo y más otros términos. Entonces, si evaluamos en c, de aquí en adelante, porque nos van a quedar multiplicados por 0, se hace 0, entonces nos queda que a0 es la función evaluada en nuestro número c. Entonces vamos a hacer lo mismo que la vez pasada, vamos a derivar. Entonces, derivando la función, nos queda más, esto se hace 1, aquí era un igual, y la siguiente nos queda más 2, el 2 sale multiplicando, se le baja una potencia y la derivada de lo de dentro es 1, queda tal cual, y después nos queda más 3 a 3 x menos c al cuadrado más los otros términos que van a tener un x menos c. De nuevo, evaluando en c, todo esto se va a hacer 0, nos queda la derivada en c es igual a 1. Entonces, derivando de nuevo,
Nos queda 2 a 2. Más 3 por 2. Entonces, si ven, van a seguir aquí saliendo factoriales. A 3 por x menos c. Más los otros términos que van a tener un x menos c. De nuevo, todos estos se hacen 0. Evaluando en c, nos queda que la derivada segunda evaluada en c es igual a 2 a 2. Y por lo tanto, a2 es la segunda derivada en c. Sobre 2. Nos faltó el sobre 2. Y siguiendo de la misma manera, nos va a tocar que el término enésimo es la derivada enésima evaluada en c sobre n factorial. Por lo tanto, nuestra función se puede escribir como un polinomio infinito a estas sumas que son infinitas, se le llaman series, de la derivada késima evaluada en c entre k factorial por x menos c a la k. Y eso pasa si tiene derivadas infinitas. Entonces, un matemático, se llama Taylor, se dio cuenta que es posible parar hasta cierta derivada y le va a quedar sumando otro término. Entonces, a él se lleva el nombre de este teorema por él y se llama el teorema de Taylor. Entonces, tenemos nuestra f, una función que tiene hasta la derivada enésima finita, hasta la derivada anterior continua, y entonces vamos a tener el c con el que vamos a estar trabajando, y lo que nos dice el teorema es que va a existir para todo x un d, que el teorema nos dice va a existir, pero nos dice cómo calcularla, que nos dice la función es igual al valor de la función en c, que es la derivada 0, más estas derivadas, que era el término que teníamos, tal cual como lo que habíamos hecho, más la función enésima evaluado en d, que no sabemos cuál es esa d, pero existe, entre n factorial por x menos c a la n. Entonces, todo esto era lo que habíamos desarrollado. A esto le vamos a llamar el polinomio de Taylor. Y a esa d que no nos dicen cómo calcularlo, a esto se le llama el residuo. Y lo único que podemos hacer con el residuo es estimarlo. Pero la ventaja del teorema de Taylor es nos da una igualdad y no necesitamos derivadas infinitas. Entonces vamos a hacer un ejemplo, una con serie y otro de un polinomio. Entonces, el ejemplo más sencillo para hacerlo de serie es con la función tal que su derivada es ella misma, es decir, la exponencial. Entonces, el teorema nos dice que necesitamos las derivadas de hasta cierto orden, pero lo que resulta aquí es que siempre podemos derivarla y nos da la misma función. Entonces la segunda sigue siendo la exponencial, la tercera sigue siendo la exponencial, y así nos podemos ir hasta el infinito. Entonces la derivada enésima sigue siendo exponencial. Entonces, también el teorema nos dice que necesitamos un c, un punto donde evaluar esta función. Entonces, si evaluamos en 0, porque es el más sencillo de evaluarlo, nos queda e a la 0, que esto vale 1, esto vale 1, esto vale 1, esto vale 1, cualquier derivada vale 1. Entonces, nuestra exponencial la podemos construir como la función en 0. Recordemos que la fórmula nos dice que es k igual a 0 a infinito de la késima derivada evaluada en el punto, que en este caso estamos tomando 0, entre k factorial por x menos 0 a la k. Entonces, todas estas derivadas que tenemos valen 1. Entonces, el primer término es 1 entre 0 factorial, que recuerden por definición 0 factorial es 1, x menos 0 a la 0, más 1 entre 1 factorial por x menos 0
a la 1 más 1 entre 2 factorial por x menos 0 al cubo más 1 entre 4 factorial por x menos 0 a la cuarta, y así nos podemos seguir hasta el infinito. Entonces, reduciendo, el primer término solamente nos queda 1, el siguiente nos queda x, el siguiente, aquí, perdón, es al cuadrado, aquí es al cubo, nos queda más, el siguiente es x al cuadrado sobre 2, el siguiente nos queda x al cubo sobre 6, el siguiente sería x a la 4 sobre 4 factorial, que nos queda 24, y nos podemos seguir así. Que esto lo podemos acortar o reescribir como la sumatoria que teníamos del teorema a infinito. El valor de la derivada para cualquier orden siempre era el mismo, que era 1, el k factorial se mantiene, y nos queda x menos el punto, que es 0, nos queda x a la k. Entonces la exponencial, su serie, se puede expresar de esta manera. Y entonces podemos calcular un ejemplo, el valor de e al cuadrado, que esto sería, en vez donde haya x tenemos que poner un 2, nos quedaría la sumatoria de k igual a 0 al infinito, de 2 a la k sobre k factorial, que al desarrollarlo nos queda, cuando evaluemos 0, nos queda 1, más 2 entre 1 factorial nos queda 2, más 2 al cuadrado entre 2 factorial, más 2 al cubo entre 3 factorial, que sería 6, más 2 a la cuarta entre 4 factorial, que es 24, más 2 a la quinta entre 5 factorial, que es 120, y nos podemos seguir así hasta el infinito. Entonces, como no podemos hacer una suma hasta el infinito, podemos hacer un aproximado cortando la sumatoria, llegamos hasta cierto término. Entonces podemos decir que e al cuadrado es aproximadamente 1 más 2, más el siguiente término se reduce a 2, más el siguiente sería 8 entre 6, que se reduce a 4 tercios, más el siguiente es 16 entre 24, que se reduce a 8 tercios. El siguiente nos queda 32 entre 120, que se reduce a 16 entre 60. Bueno, se puede reducir, y aproximadamente, si hacemos esa operación, nos da más o menos cuánto vale e al cuadrado. Entonces, esta es una función que tiene infinitas derivadas. Entonces, ahora vamos a hacer con una función que llega hasta un cierto número de derivadas y vamos a ver qué pasa. Entonces, para nuestro segundo ejemplo, vamos a estar trabajando con la función x al cubo más 2x al cuadrado menos 1. Y vamos a elegir un x sencillo. Nuestro c lo vamos a tomar como 1. Entonces, tenemos nuestra función. Entonces ahora vamos a calcular sus derivadas. Entonces, su primera derivada, calculamos y nos queda 3x al cuadrado más 6x. Más 4x, perdón. Su segunda derivada nos queda 6x al cuadrado. 6x, perdón, más 4. Su tercera derivada nos queda 6. Y a partir de la cuarta derivada, todas las demás se hacen 0. Y entonces, evaluando en nuestro punto, que dijimos que va a ser 1, entonces la función en 1 nos queda 1 al cubo más 2 por 1 al cuadrado, que nos quedaría 3, menos 1, nos queda 2. La primera derivada evaluada en 1 nos queda 7. La segunda derivada evaluada en 1 nos queda 10. La tercera nos queda 6. Y todas las demás nos van a quedar 0 en adelante.
Entonces, aplicando la fórmula, entonces nuestra función es, acuérdense, la sumatoria de k igual a 0, perdón, de 0 a infinito, de la késima derivada evaluada en c entre k factorial por x menos c a la k. Entonces en este caso se vale 1. Entonces la primera nos queda 2. Siempre nos queda el primer término de la función evaluada. El siguiente nos queda más 7 entre 1 factorial por x menos el punto a la 1 más la segunda derivada, que es 10 entre 2 factorial por x menos 1 al cuadrado más, la última nos queda 6 entre 3 factorial por x menos 1 al cubo. Y las siguientes son 0. Entonces esto desarrollado nos queda que es 2 más 7 por x menos 1 más, nos queda 10 entre 2 factorial, 2 factorial 5, nos queda 5 por x menos 1 al cuadrado, más 6 entre 3 factorial, 3 factorial es 6, nos queda más, que se hace 1, nos queda x menos 1 al cubo. Y lo demás 0. Entonces nuestra función con la que empezamos es esto. Entonces ya les queda a ustedes, chequen qué pasa cuando desarrollan el cuadrado, desarrollan el cubo, suman términos semejantes y vean qué pasa a qué es esto igual. Entonces, esto les queda como un pequeño ejercicio.